les organicé la clase de una manera un poquito más didáctica, como para que sea con una especie de giro, digamos, entre que hablemos de anatomía, pero que lo llevemos a la fisiología, que hablemos de fisiología, pero lo llevemos a la clínica. Entonces, va a ser algo como que les va a servir más al momento de revisar a su paciente con trastorno del equilibrio. Sé que soy el que está debutando en el módulo de otoneurología, así que va a ser como muy difícil, porque bueno, algunos nunca vieron nada de esto y es siempre un poquito más complejo, porque bueno, no es tan clásicamente visible como puede ser que yo, laringe o nariz, que hay mucha más metodología. Aquí es un poco más clínica la cosa. Bueno, yo titulé la clase, le cambié un poquito el nombre y puse Anatomía y Fisiología del Equilibrio, porque en realidad cuando uno habla del vestíbulo no puede excluirlo, arrancarlo del resto del cuerpo. Allí figuran algunas de las instituciones que me acompañan, a las cuales pertenezco, y mis dos instituciones en las cuales trabajo. Y allí abajo, muy agradecido por la invitación al doctor Ané, al doctor Parreño y a todo el staff de los que hacen la coordinada de la actividad docente de la carrera de especialista. Bueno, y si tenemos que hablar de equilibrio, por supuesto primero lo tenemos que definir, que es la habilidad de mantener en el centro de gravedad nuestro cuerpo, digamos, es tratar que nuestro apoyo sea lo suficientemente informático para nuestro sistema nervioso como para que no nos caigamos, no perdamos, como la palabra lo indica, el equilibrio. O sea que tenemos que tratar de mantener este centro de gravedad en la base de apoyo, que en líneas generales suelen ser nuestros pies. Tenemos diferentes tipos de equilibrio estático, que es solo el gravitacional. Después vamos a hablar un chiquito de quién detecta estas cosas, quién se encarga de estas cuestiones. El equilibrio cinético, o sea, es aquel el que se genera cuando hay una fuerza pasiva. Por ejemplo, yo voy en un vehículo, tengo que mantenerme en equilibrio, pero el movimiento, el desplazamiento no lo hago yo, lo hace una máquina o lo que sea. Y después sí, el equilibrio dinámico, que es el nuestro, que es el bastante más complejo porque no solo que tenemos que desplazarnos, sino que tenemos que mantener la gravedad movilizando determinados grupos musculares, y ese intercambio entre el vestíbulo y los músculos van a tener su nombre, que lo vamos a ver casi al final de la clase. Bueno, ¿y por qué sistema vestibular? ¿Por qué tenemos que tenerlo en cuenta? Primero, porque no es algo mío únicamente, yo desde hace años vengo diciendo que es el verdadero sexto sentido. ¿Por qué? Porque al igual que los otros 5, como lo dice allí, básicamente funciona transformando la información del entorno en señales biológicas. O sea que claramente es un traductor. ¿Por qué es subestimado? Precisamente porque sigue siendo ligeramente menospreciado por gran parte de la bibliografía. Si ustedes agarran un libro de clínica o de gerontología o de cualquier especialidad que no sea exclusivamente otorrino u otoneuro, van a ver que los trastornos del equilibrio casi como que no figuran. Y es así. Tristemente es muy menospreciado todavía. Además, es como una especie de detrás de la escena en nuestra cotidianidad. ¿Por qué? Porque tenemos que, su objetivo es mantener la orientación espacial, como lo dice allí, transformando fuerzas gravitacionales, y las nuestras, las que generamos nosotros, y modificando así la postura y el movimiento ocular. Y obviamente es un detrás de la escena, porque a diferencia del resto de los otros sentidos de los que les mencioné recientemente, este tipo de sentido uno no se da cuenta que lo tiene hasta que lo pierde. No es como el gusto, como el olfato, como la audición, que son, digamos,
uno percibe todo el tiempo que los está teniendo. En este no, ese es semiautomático, para no decir automático del todo. Bueno, y si tenemos que hablar de una carrera hacia el futuro, tenemos que ver todo el advenimiento de la nueva tecnología. Bueno, yo les voy a hablar en una clase posterior de BNG, ya sea la clásica con calóricas, y de BHIT. Va a ser un poquito más atractiva la clase porque obviamente son temas más de cotidianidad que no tanto anatomía. Pero bueno, les va a ser útil, todo lo que vamos a hablar hoy les va a ser útil también para esa clase, porque vamos a ir acortando unos pasos para llegar más claros en los conceptos a ese momento. Como les decía, y si uno habla también del pasado, tenemos que pensar que recién a mediados del siglo XIX, Prosper Ménière, otorrinolaringólogo francés, lo conocemos todos por su enfermedad, que él en realidad, yo no sé si lo saben, pero él, bueno, primero que murió bastante joven, pero era del 799, murió en 1863. Pero en realidad él trabajaba en una institución de sordomudos y empezó a notar que muchos de esos sordos tenían crisis vertiginosas. Y es ahí cuando él hace su gran trabajo, su gran investigación, adjudicándole los cuadros vertiginosos al oído interno, que hasta ese momento eran catalogados como epilepsias o como cuestiones psiquiátricas, y bueno, y antes de la Revolución Francesa, calculo que a la hoguera por endemoniados. Francamente, el sistema vestibular nos trae aparejados en los últimos 30 años, en las últimas 3 décadas, un desarrollo exponencial, un poco por la metodología diagnóstica, por el acceso a determinada metodología diagnóstica, y otro poco porque, por suerte, cada vez somos más. Bueno, y como decíamos, nuestro entorno tiene que darnos información y a su vez nosotros modificar nuestro cuerpo para adaptarnos a ese entorno que nos está dando ese tipo de datos. Por supuesto que vamos a recibir información de todo tipo, propioceptiva, o sea, de la autopercepción de nuestro cuerpo, los receptores osteotendinosos profundos, corpúsculos de Paccioni, todos estos que los recuerdan seguramente de histología, incluso la sensibilidad de la planta de los pies, los grandes grupos musculares, la musculatura axial, sobre todo la de la columna, todo eso es el sistema de propiocepción nuestro, es uno de los grandes pilares que tiene nuestro equilibrio. Obviamente el influjo visual es importantísimo, porque lo propioceptivo nos da el plano en el que estamos en el universo, en nuestro cuerpo está ubicado en el universo. Lo visual nos da el plano en el que estamos ubicados, obviamente, visualmente. Nuestro oído, que nos va a dar, obviamente, el plano gravitacional y cinético. Y después hay otros estímulos, pero quiero que recuerden esos 3, que son como los grandes trípodes de la información que reciben nuestros núcleos vestibulares, para después sí transformarla en una secundaria respuesta motora, en el caso de la musculatura estriada del resto del cuerpo, o incluso también motora, pero ocular, como para guiarnos en los movimientos. Recuerden que también de esto dependen otras funciones, como la navegación espacial, como la navegación espacial es lo que uno, digamos, cree. Por ejemplo, si uno tiene que hacer un recorrido mental a través de un mapa, cuando uno ya es turista, eso se llama navegación espacial, que es como una especie de ideación motora. Obviamente el control oculomotor, del que les mencionaba recién, y el control postural para seguir manteniendo una postura adecuada. Esto desde que la naturaleza nos ha dotado de nuestra posibilidad vestibular de detectar estas cuestiones. Ahora les voy a hablar 2 palabritas nada más de algo de filogenesia del órgano vestibular. Bueno, esta es la plaquita de resumen, como para que sepan cuáles son los 3 inputs de nuestro sistema vestibular: el visual,
rotacional, traslacional o gravitacional en el caso del vestíbulo, y el propioceptivo para el caso de la sensibilidad, digamos, corporal periférica. Y la salida, ahí en el caso de que sean patológicos, se darán náusea, inestabilidad, ataxias, vértigos, variado el repertorio de consecuencias que cualquiera de estas tres cosas alteradas o de su procesamiento central puede llevarnos a cabo. Y esto nos va a dar el reflejo ocular, en realidad de motilidad ocular, y el control postural. Es el resumen de lo que estuvimos charlando recién. Entonces, si uno tiene que, ahora sí, ya nos vamos a olvidar un poquitito de lo visual, nos vamos a olvidar un poquitito de lo propioceptivo, y vamos a hablar ya así del sistema vestibular, que es lo que nos convoca. El sistema vestibular lo podemos dividir, como la mayoría de los sistemas sensoriales, en un segmento periférico, generalmente receptor, como están allí, que está alojado en el oído interno, el nervio vestibular, que es digamos, el transmisor de esta información, hasta la gran segunda parte, que es el sistema nervioso central, puntualmente en base a los núcleos vestibulares y a las vías descendentes motoras, que después vamos a charlar también de ellos, por supuesto, es el objetivo de esta clase. Para organizar todo esto, y como es bastante extenso el contenido, vamos a hacer un step by step de cómo yo les diagramé esta clase, y ustedes ya saben cuánto está quedando por el que se quiera ir. En un primer segmento les voy a hablar de la anatomía y fisiología del laberinto posterior. En un segundo segmento de la anatomía de las vías vestibulares. No se asusten, no va a ser tan tedioso. El objetivo es que hoy me sepan salir de acá sabiendo en qué plano, por ejemplo, se encuentra un canal semicircular. ¿Qué pasa si yo muevo la cabeza para la derecha? ¿Qué activo y qué inhibo? Eso me interesa. No tanto que me digan el núcleo de acá, de allá, porque no tiene sentido, eso no se retiene, no sirve para la clínica. Para nosotros sí, pero para el que no hace la especialidad no. Irrigación del laberinto y la fosa posterior, capital importancia, sobre todo para, si creo que van a tener una clase de vértigo en la urgencia, si no me ofrezco a dárselas, me gusta mucho dar esa clase. Y anatomía y fisiología de los movimientos oculares. No se asusten, les voy a hablar de cómo activamos cada uno de nuestros músculos acorde a la postura de la cabeza, porque eso nos va a permitir, por ejemplo, cuando uno hace una evaluación clínica del paciente, saber qué tipo de respuesta ocular tiene que tener. Después les voy a hablar someramente de las tres leyes básicas que rigen la función de nuestro oído interno, sobre todo puntualmente de los canales semicirculares. Y luego, para finalizar, les voy a hablar de los principales reflejos. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que llega al vestíbulo, a los núcleos vestibulares, perdón, y lo que sale de los mismos después de la interpretación y de la interrelación con el cerebelo? Bueno, tenemos una respuesta, y esa respuesta tiene que ser conducida por estos reflejos. Bueno, comenzamos con la anatomía del laberinto posterior. A su vez se las voy a subdividir en... Primero le voy a dar algo de embriología, sé que no tienen clase de embriología, es una pena, yo fui docente de embrio y me duele, nada, no hay tiempo para estas cuestiones y además a veces no es tan importante como otras cosas. Pero bueno, quiero que recuerden algo de dónde viene, es una pregunta que me gusta siempre hacer en los exámenes porque uno no tiene que olvidarse de determinadas cosas que fundaron nuestras bases. La situación del laberinto posterior en el hueso temporal, fundamentalmente vamos a hablar de las relaciones, vamos a hablar de la perilinfa, la endolinfa, me gustaría que tengan también conocimientos microscópicos de estas cuestiones. Les voy a hablar del receptor universal básico para todos los órganos sensoriales, sobre todo los sensoriales nuestros, vestibulares, que son las células ciliadas. Es el mecanorreceptor por excelencia.
Y después sí, ya hablando, dejando la descripción histológica pura y exclusivamente de las células ciliadas, ahí sí vamos a pasar a la descripción anatómica e histológica de los receptores vestibulares en el oído interno, que lo vamos a dividir en dos grandes grupos, los órganos otolíticos y los semicirculares. Después les voy a explicar por qué los dividimos así. Y después, someramente, anatomía de las primeras neuronas, como para que sepan cómo se conforma el ganglio de Scarpa. Vamos a empezar con embrio. Tranquilos, son 2 diapositivas, no se me preocupen. En realidad, todo parte de la vesícula óptica. Miren, entre la tercera y la cuarta semana se genera una diferenciación del ectodermo superficial, las células empiezan a adquirir mayor altura, se empiezan posteriormente a invaginar, formando una fosita, para posteriormente fusionarse y aislarse en el mesodermo subyacente, generando la vesícula óptica. O sea que si yo les pregunto cuál es el origen o qué hoja embrionaria me da el laberinto membranoso, o sea, las estructuras, los órganos sensoriales y demás del laberinto, obviamente es el ectodermo. No es el tejido neural clásico, que uno pensaría eso. No. Es el ectodermo superficial que se invagina y se transforma en vesícula. Fíjense lo que pasa con esta vesiculita que la tienen aquí. Empieza a tener como una cinturita en el centro. Se diferencian 3 grandes regiones. La región que va a ser posteriormente el conducto endolinfático y el saco homónimo. Una región más posterior y una región más anterior, que después vamos a ver qué da cada una. Bueno, ahí la están viendo, la región anterior va a dar todo lo que es sáculo y cóclea, y la región posterior lo que es utrículo y conductos semicirculares. Si observamos lo que le sucede a la vesiculita, ven que, bueno, más allá de la cinturita empieza a desdibujarse, se generan como unos divertículos que colapsan en su zona central y se van formando estructuras anilladas que son los canales semicirculares. No se preocupen, ahí está la imagen de la placoda óptica, que está muy linda esa microfotografía. Yo me tomé el trabajo, pues un trabajito, de hacerles un diagrama de flujo, como para que se acuerden para toda la vida. Teniendo este diagrama de flujo, o sea, haciéndole una captura de pantalla a esto, tienen resuelta toda la embriología del oído interno, no del oído externo y del medio, pero del oído interno. Fíjense lo que les decía, mesodermo paraxial induce al ectodermo superficial, generando la placoda óptica hacia el final de la tercera semana, la cual se invagina y sumerge, generando la fosita óptica hacia la cuarta semana. Por supuesto, esa fosita se transforma en la vesícula con los 3 segmentos hacia la quinta semana. ¿Ven que les pongo 5S? Esas son las semanas. Conductos acondolinfáticos, la porción sacular o ventral y la porción utricular o dorsal. De la porción utricular vamos a tener los 2 grandes segmentos. Uno que va a ser el utrículo propiamente dicho, y otro que van a ser estos divertículos que se acuerdan que les decía que se fusionaban esas depresiones centrales y desaparecían para formar los futuros canales semicirculares hacia la sexta semana. Siendo el orden de génesis, primero el canal semicircular superior, luego el posterior y por último el canal semicircular horizontal. A su vez la porción sacular nos va a dar sáculo, claramente, y el conducto coclear, que es como una especie de espiral que se empieza a enrollar sobre sí mismo, y ya para la 8ª semana tenemos las 2 vueltas y media. Ojo, todavía no escuchamos, porque el órgano de Corti no madura hasta las 25 semanas. Igual tampoco piensen que está el tapón hiatal, hay tantas otras cosas que hacen que no tengamos una buena audición intraútero. Fíjense esto, aquí les puse en coincidencia de ambos lados, sáculo y utrículo, las máculas maduran hacia la semana número 15. Fíjense que el órgano vestibular, el vestíbulo, madura mucho antes que la parte auditiva. Eso es por algo lógico, incluso por el estímulo. Nosotros tenemos estímulos de equilibrio más, digamos, primitivamente que estímulos auditivos. Y además lo necesitamos más.
evolutivamente, ¿no? Y las crestas de los canales semicirculares maduran hacia la semana 23. Está muy, modestia aparte, está muy lindo. Bueno, y ahora tenemos que hablar del laberinto posterior, propiamente dicho, ya dejamos la embriología, ya somos adultos, y nada, un dato, ubicación, ¿dónde está el laberinto? En el interior del peñasco, eso lo sabemos todo, por debajo de la fosa craneal media, por detrás de la cóclea, recuerden que el laberinto anterior es el coclear, y por dentro del oído medio. Los componentes de este laberinto óseo, que es una especie de caparazón ósea, es uno de los huesos más duros del organismo junto con el esmalte dentario. Y el laberinto membranoso, que como la palabra lo indica, es una estructura membranosa, saculiforme en cierta medida, que reproduce casi fielmente, salvo por el vestíbulo, el laberinto, óseo. Entre ambos, la perilinfa, y por dentro del laberinto membranoso, la endolinfa. Algo vamos a hablar de dinámica de los fluidos ahora. Yo quiero que algo sepan de dinámica de los fluidos, porque si no, cuando yo les hable de los órganos receptores, no van a entender mucho de cómo se despolariza una célula receptora. Dinámica de los fluidos, como les decía, vamos a hablar en 2 minutos. Y en cuanto a irrigación e inervación, lo vamos a dejar para el capítulo 3, porque prefiero dárselos en conjunción con la irrigación de la fosa posterior. Bueno, ahí lo tienen, oído medio, oído externo, y nuestro oído interno óseo dentro de nuestro peñasco. Eliminándolo, tenemos el laberinto membranoso. Ahora vamos a ver algún detalle más. Laberinto óseo, aquí tienen una fotografía idealizada, una reconstrucción, y laberinto membranoso. Observen que hay una característica: el laberinto membranoso siempre está adherido, es un detalle interesante para tomar en una pregunta así capciosa, siempre está adherido a la pared externa del laberinto óseo. Es el conducto membranoso que está dentro, que está dentro del laberinto óseo, pero está adherido a su pared externa. Observen que aquí se aprecian las 2 vesiculitas, sáculo, prácticamente ligado íntimamente al conducto coclear, y utrículo, sumamente ligado a los canales semicirculares. La endolinfa por dentro, perilinfa por fuera. Esto lo deben recordar de la facultad, esto ni siquiera se lo tengo que decir yo ahora. Es importante que tengamos en cuenta el contenido o la dinámica de los fluidos. Se considera que la perilinfa es un ultrafiltrado o dependiente del líquido cefalorraquídeo. Es muy criticado. Algunos también dicen de las venas de esta región también, de las venas durales. Es bastante criticado. Lo mismo que a su vez el origen de la endolinfa, que aquí tenemos más o menos parte de las células oscuras, ¿se acuerdan? Del laberinto. Nada, la teoría longitudinal, esa clásica que nos enseñaron en la facultad, está muy en duda. ¿Se acuerdan? La que decía que de las células de la estría vascular se generaba, circulaba y se reabsorbía en el conducto y en el saco endolinfático. Últimos trabajos, uno de ellos el de Salt, la verdad es que ven que hay muy poca dinámica, muy poco movimiento de la endolinfa. Se considera más que es un intercambio iónico permanente, más que una circulación propiamente dicha. Un poco va en detrimento de los que les gusta hacer la cirugía de descompresión del saco, en el caso de Minier. Bueno, como les decía, la perilinfa, fíjense que es baja en potasio y rica en sodio, muy parecida al LCR. Miren las diferencias: 10.000 equivalente contra 4, 152 de sodio. Lo que sí tiene es claramente más proteínas. Pero
en cuanto a sodio y potasio, es exactamente similar al líquido cefalorraquídeo. En cambio, la endolinfa tiene más características de líquido extracelular. Con lo cual, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque fíjense lo rica en potasio que es y lo pobre en sodio que es. Esto nos va a servir para cuando hablemos de despolarización. ¿Y cómo es que la endolinfa se hace tan rica? Observen esta diapositiva, en la diapositiva, esta imagen que está arriba y a la derecha. Fíjense el círculo que tenemos entre las células sensoriales y las células ciliadas y la eliminación y el ciclo que hace el potasio. Las células, como parte de su componente de despolarización, eliminan, en realidad a través de las terminales nerviosas, eliminan potasio a la perilinfa. Pero las células oscuras, que están en esta especie de limbo, las células oscuras lo que hacen es captarlo de la perilinfa, procesarlo y liberarlo a la endolinfa. Entonces mantienen un medio endolinfático rico en potasio. Y eso es importante porque me va a permitir despolarizar la célula cuando yo muevo la cabeza. Ahora les explico cómo se despolarizan las células, van a ver que es muy interesante. Bueno, aquí tienen microfotografías, como para que se den una idea. Yo no quiero que recuerden datos, la verdad, innecesarios, o exagerados o excesivos. Pero bueno, fíjense, esto es 1 milímetro. Esto es 1 milímetro, lo que tienen allá en el pie. Fíjense, la luz del canal, por ejemplo, de un canal semicircular, es de 1 milímetro. Y una cuarta parte está compuesta por este canal membranoso, que en realidad es la parte del canal semicircular, ¿ven? Pero membranosa. Lo mismo que el utrículo, fíjense, el vestíbulo mide unos 4 milímetros más o menos. Pero observen el tamaño del utrículo y del sáculo. Son relativamente bastante más pequeños. Bueno, llegamos al momento de hablar de las células ciliadas. Las células ciliadas son nuestras eminentes estrellas, porque son las que van a generar todos los procesos que sobrevienen posteriormente a, por ejemplo, la movilización. Esto es una microfotografía, pero si ustedes leen, es de la rana toro, o sea, no es humana, pero son muy lindos porque ven el quinocilio, que es este más bonito que tienen aquí, como con un pomponcito, es distinto en el humano, y el ramillete o penacho de cilias. Si miran esta foto del medio, van a ver que nuestras células sensoriales, que son de dos tipos, tipo 1 y tipo 2, tienen ambas en el top of the hill, en la parte apical, tienen un área de especialización de membrana, se llama capa cuticular, son unas fibras organizadas que sirven de anclaje a las fibras de actina y miosina que tienen las estereocilios. Fíjense que el penacho de estereocilios va de carácter, es como una especie de pincel cortadito en bisel, con características crecientes de las células. No son parejitas, van creciendo hacia el mástil principal, que es el quinocilio. El quinocilio sí ya tiene una estructura más compleja. El quinocilio tiene una estructura, no sé si se acuerdan de esto, que tenía la estructura 9 más 2 más 2C de los microtúbulos. ¿Se acuerdan que formaba como una especie de collar el microtúbulo, todo fijado entre ellos, y formaban una estructura que es esa 922C, y el quinocilio sí. Estas no tienen características contráctiles. Pero lo que yo quiero que le observen son estas especies de links que tienen, de uniones, de puentes que tienen las células entre ellas. Muchas son de miosina también, pero lo más importante es que recuerden estos tip links. Los tip links, o los puentes de las puntas, si quieren para decirlo en español, son verdaderamente, digamos, son mecanorreceptores, pero
permiten la apertura de los canales, o sea, dejan pasar el potasio. Y ahora van a ver el por qué es interesante esto. Yo después les voy a mostrar cómo se despolarizan. Volvemos un poco porque quiero terminar con la fisonomía de cada una de las células. Las células son de dos tipos, como les decía. Las células estas, tipo en botellón, en copa, globulosas, van a encontrar diferentes nombres en la literatura. Y estas que son cilíndricas. Las que están a los costados son células de sostén, olvídense, llegan tanto arriba como abajo, en líneas generales tienen más organizados los núcleos y son generalmente parabasales los núcleos, a diferencia de las células principales, las ciliadas, que tienen el núcleo entre los 2/3 superiores y el tercio inferior o cercano a la mitad, pero eso es lo que tienen. Lo interesante es que la célula tipo 1 tiene una especie de botón grande que se llama cáliz, que es una terminal nerviosa. Esa terminal nerviosa, como lo dicen allí, lo pueden leer, es aferente. Y en cambio, no le llegan directamente los eferentes. Los eferentes le llegan, digamos, a través de la aferente. En cambio, las células cilíndricas, la tipo 2, fíjense que tienen los botoncitos chiquititos y les llegan los dos tipos de terminales. Detalle, les voy a hablar dos cositas nada más de cada una. En cuanto a la despolarización, no se complica en la vida. Recuerden que nuestro sistema vestibular no es un sistema estático, no es un sistema, digamos, dormido. O sea, nosotros tenemos siempre una actividad basal vestibular. Que la incrementemos si nos movemos, o que, digamos, la inhibamos si nos movemos para un lado y se inhibe el otro, que ahora vamos a hablar de la mecánica que tienen nuestros oídos, eso es otro tema. Pero en realidad lo que tienen que saber es que siempre hay una descarga basal, unas espigas basales de descargas, aquí no sé si lo ven, que dice spikes, son esas spikes, esas descargas que se consideran, bueno, aquí dice 100, pero hay literatura variada, lo más común es que se considere más o menos un poquito menos, 80, 90. Y a su vez el milivoltio que tiene la membrana son 80. Fíjense que cuando yo muevo los estereocilios, porque ahora vamos a ver el tipo de estímulos que tienen, son todos estímulos mecánicos, pero cuando muevo el estereocilio hacia el quinocilio, o sea, el penacho de estereocilios hacia el quinocilio, se despolariza la célula. O sea que empiezan esos spikes, esas espigas, esas descargas, se incrementan, fíjense, hasta 4 veces más, 400 es el promedio de despolarización y la disminución del potencial transmembrana en 20 milivoltios. Obviamente disminución de potencial porque lo que se favorece es un ingreso del potasio, ahora lo charlamos. Y en cambio, cuando los estereocilios se alejan del quinocilio, ven, como en este caso, se hiperpolariza, o sea, se inhibe la célula. Aquí tenemos un poco de la bioquímica, no les voy a complicar mucho la tarde con esto. Sepan que la deformación mecánica, como lo dice allí, de los estereocilios, del penacho de estereocilio hacia el quinocilio, produce una apertura de los canales de potasio. Lo ven, ¿no? Aquí los granulitos esos que ven ahí arriba son los canales de potasio. El potasio ingresa en cantidades industriales a la célula, despolarizándola. ¿Qué sucede? Obviamente se llena tanto de potasio que se empieza a eliminar el potasio hacia digamos, hacia la parte extrínseca de la célula. Y observen este detalle, se activan los canales de calcio. ¿Ven aquí que dice calcio? Y lo que se incrementa con esa despolarización transmembrana es el ingreso de calcio a la célula. Eso hace que se reorganicen, como siempre que ingresa el calcio, se reorganizan los microtúbulos como para mandarme las microvesículas con glutamato, es la sustancia, y se liberan al espacio sináptico. Súper interesante. Y en cuanto a la hiperpolarización es exactamente lo contrario. Lo que sucede es con la hiperpolarización
es que se cierra absolutamente el ingreso de sodio, de potasio, y esto hace que se hiperpolarice la célula. Creo que les quedó más que en claro. Fíjense que en la hiperpolarización se aumenta mucho el potencial transmembrana y disminuye prácticamente a cero el potencial de reposo, de descarga de las células. Aquí lo tienen un poquito más lindo graficado. Ahí tienen las dos también de nuevo, para que no se me olviden de las dos. Ven lo que les decía, la estimulación es cuando van hacia el quinocilio. Y esto es importante. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque cuando hablemos de fisiología de los canales semicirculares y cuando hablemos de las leyes de Ewald hacia el final de la clase, van a acordarse de esto, porque va a depender de la orientación que tiene el quinocilio como para saber qué corriente inhibe o activa a cada uno de los canales semicirculares. Fíjense, el potencial de reposo, la cantidad de spikes que tiene, la despolarización y la hiperpolarización. Muy bonito. Bueno, y llegamos al momento de ver, bueno, sí, hasta ahora sabemos cuáles son las dos células que, por cierto, la célula tipo 1 tiene como un potencial de reposo más alto, digamos, mayor cantidad de descargas que las tipo 2, y a su vez también suelen ser también más intensos cuando se activan y cuando se inhiben la cantidad de descargas. Bueno, ¿y cuáles son los receptores vestibulares? Los vamos a dividir en dos grandes grupos. Las tres ampollas en donde se localizan, de los conductos semicirculares, que van a ser los grandes receptores ¿de qué? De las aceleraciones angulares. Y después vamos a tener los dos órganos otolíticos. Así que si sumamos, tenemos 10 receptores por cada oído, 5 por cada oído, 10 por la totalidad. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Los dos órganos otolíticos, que son el utrículo y el sáculo, nos van a censar las aceleraciones lineales. Después vamos a entender un poquito más de esto cuando hablemos de fisiología de cada uno de ellos. Bueno, fíjense cómo están ubicados los conductos semicirculares. Ustedes van a decir, ¿y por qué angulares? ¿Y por qué lineales los otros? ¿Por qué? Por la distribución que tienen en nuestro peñón. Si ustedes trazan una línea sagital, digamos, en realidad parasagital, porque pegadita al oído interno, al laberinto, van a ver que el canal semicircular anterior o superior, como les guste decirlo a ustedes, conducto semicircular, canal semicircular, superior o anterior, lateral, externo, horizontal, posterior o inferior, son sinónimos. Es un temita de egos de cada anatomista. A mí me da exactamente lo mismo que digan, cualquiera. El canal semicircular anterior o superior está colocado a 90 grados, fíjense la angulación, a 90 grados con respecto al posterior. Es como si yo me pongo en la esquina en el ángulo de mi casa, así, y pongo, yo siempre se los hacía cuando daba las clases en vivo, me ponía en la esquina del ángulo de casa, de la clase, y ponía el codo así, haciéndome que era el semicircular horizontal, que tiene un declive 30 grados hacia atrás. ¿Lo ven, no? Tiene un declive 30 grados posterior. Entonces yo siempre le ponía el antebrazo así, como para que vean lo que es la ampolla, lo que es el resto del extremo no ampular del conducto semicircular, y le decía, bueno, ven, esta pared es el anterior, esta pared es el posterior, este es el lateral externo, o externo, con lo cual se hacían una idea de la anatomía, o sea, 90 grados hacia atrás, 30 grados con declive posterior, y a su vez 45 grados, si ustedes trazan esa línea que yo les decía parasagital, van a ver que cada uno de los canales semicirculares superiores superior e inferior, o verticales, como les gusta decir a ustedes, tiene 45 grados con respecto al eje sagital. Aquí tienen un poco la parte interna, el laberinto membranoso, en donde se ven los receptores de los conductos semicirculares, que son nada más y nada menos que están alojados en la ampolla. Recuerden que los conductos semicirculares, como les decía recién, tienen un extremo no ampular,
y un extremo ampular. El anterior, esto es fácil de acordarse, porque el anterior, la ampolla la tiene adelante y el posterior la tiene atrás, con lo cual no es muy difícil, es una mnemotecnia muy sencilla. El lateral es más complicado, pero recuerden siempre lo que les decía del antebrazo. Lo ponen así para abajo y la ampolla está adelante. Siempre está adelante. Bueno, aquí las tienen las dos ampollitas y ahí los dos verticales desembocan en una cruz communis, en latín, una cruz común. O sea que si yo me paro adentro del vestíbulo, voy a ver los orificios de los canales, después también voy a ver los otros, ¿no? Pero voy a ver los de los orificios de los canales semicirculares, pero en lugar de ver 6, voy a ver 5. Bien. Y el órgano sensorial está alojado en la ampolla. La ampolla, que es una dilatación, como les decía, del conducto semicircular, ahora les voy a mostrar otra fotografía, esta, tiene, digamos, un segmento muy diferenciado. Volvemos a nuestro primer amor, las células ciliadas, las ven allí, las cilias que forman parte de este penacho, inmerso en una sustancia gelatinosa, que se continúa hacia arriba por la cúpula. La cúpula se adhiere, digamos, al otro extremo de la ampolla, generando la teoría del péndulo, o sea que cuando la endolinfa se mueve, yo muevo la cabeza, como imagínense que es, siempre cuando uno habla de la dinámica de la endolinfa, yo les doy un ejemplo práctico. ¿Vieron la típica pelotita de tenis que le ponen a las antenas de los autos? Sí, no estoy disvariando. Créanme, la pelotita de tenis, esa que ponen, que insertan en la antena, bueno, es eso lo que sucede con la endolinfa y el auto sería el movimiento cefálico. O sea, yo arranco el auto y la pelotita va para el otro lado, o sea, va en dirección contraria a la aceleración del auto. ¿Se entiende, no? Y esto sucede lo mismo. Si yo muevo la cabeza, por ejemplo, para la derecha, los líquidos se van a desplazar hacia la izquierda. Esto movilizará las crestas hacia un lado o hacia el otro, generando o estímulo o inhibición. Fíjense que las crestas están también compuestas por vasos que irrigan todas estas células, por sustancia intercelular y por los primeros filamentos de los nervios ampulares, que son obviamente los nervios que van a formar parte de la primera neurona. Después vamos a hablar de la vía. Entonces se entendió todo esto, lo que es la cúpula, lo que es la cresta y cómo están ubicadas las células ciliadas. Miren qué bonito, bueno, esto es como un vaciado, un fresado de los conductos semicirculares, y ahí ven la ampolla del anterior, la ampolla del lateral, ¿se acuerdan que les dije que estaban muy próximas? Y bueno, el sáculo, se ve algo de la mácula utricular, la mácula sacular, con mucha imaginación, gente, y la ampolla del posterior. Aquí está hermoso, porque como que se ven todos los órganos sensoriales, se ve la mácula sacular, la mácula utricular y las 3 ampollas. Un golazo esa fotografía. Y si ustedes ven esta microfotografía, se ve un corte de una ampolla, en este caso la del posterior, y aquí se ve perfectamente lo que es la cresta, lo que es el resto de sustancias de esta gelatina que nos tiene como protagonistas en cuanto a que nos va a movilizar las cilias para un lado o para el otro. Esto es más de lo mismo, no voy a ahondar en esto. Observen, cuando uno está detenido, la cresta está en el medio, está tranquila. Cuando uno mueve la cabeza para un lado, el líquido se desplaza claramente para el otro y va a estimular o a inhibir, acorde a qué, a cómo está ubicado el quinocilio en ese receptor. Y eso lo vamos a ver cuando veamos las leyes de Ewald. Bueno, como les decía, en este caso, fíjense, acá estamos estimulando el horizontal, porque es un movimiento lateral de la cabeza. Yo les voy adelantando que las corrientes, ven, muevo la cabeza para la derecha
los líquidos van para la izquierda, la cúpula se deflexiona hacia el utrículo, o sea, es una corriente utriculípeta y es activadora. ¿Y qué pasa en el otro oído? Porque si uno habla de un oído, tiene que saber lo que está pasando en el otro. Si no, imagínense qué información errónea tendríamos. Tendríamos un vértigo. La información errónea, precisamente, de la tensión que da cada oído, nos da el nistagmo. Periférico. Hay otros. Bueno, como les decía, en caso del izquierdo, la corriente, fíjense que es lo celeste, es utriculífuga. O sea, la cúpula se deflexiona hacia el conducto semicircular, no hacia el utrículo. Y eso genera una corriente inhibitoria. Pero esto, créanme, es solo para el canal semicircular horizontal. Después vamos a hablar de los verticales, qué es lo que pasa, para complicarles la vida, para que me odien. Bueno, esta diapositiva, que está también muy bonita, muestra un poco la dinámica de los fluidos en cuanto a que si uno lateraliza la cabeza para un lado o para el otro, bueno, hay datos ahí muy de color. Esta diapositiva se las agradezco al grupo Geno, del que formo parte, porque algunas de ellas las han hecho profesionales de renombre internacional, como el doctor Ana Balón, como Candelot, la doctora Candelot, bueno, gente muy, muy valiosa, muy valiosa. Como les decía entonces, la aceleración angular produce un flujo de endolinfa y un secundario desplazamiento de la cúpula. Con que sepan esto, yo me conformo, bueno, y que sepan con cada canal semicircular qué sucede, ¿no? Y bueno, y entonces, dijimos que los canales semicirculares, como están ubicados, ahí tienen lo de los 45 grados, lo de los 90 grados que les decía, van a censar movimientos angulares, sin dudas. ¿Y cuáles son los 3 planos de movimientos angulares más famosos que tenemos nosotros? Son el plano yaw, pitch y roll. Yaw sería como el no, el pitch sería como el sí, y el roll sería como el, digamos, tipo como el que me importa, o el más o menos. Sería, recuérdenlo así, como un no, sí, más o menos. Eso está bueno porque después cuando hablemos de algún tipo de reflejo especial, les voy a hablar de la ocular reaction, que es una alteración del reflejo en el plano roll. Entonces, ¿cómo los ordenamos? Porque bueno, los planos son esos, pero los canales semicirculares tienen que actuar en pares. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que cuando uno hace un movimiento, por ejemplo, para la derecha, activa el derecho e inhibe el izquierdo? Pero ¿qué pasa con los verticales? Los verticales, eso sería para los laterales u horizontales. Los verticales se manejan entre ellos en 2 planos, que nosotros le decimos cariñosamente, y sobre todo los que hacemos estudios vestibulares, sobre todo BHIT, les decimos RALP y LARP. RALP es nada más y nada menos por right anterior, left posterior, o sea, estoy estimulando el derecho anterior e inhibiendo el izquierdo posterior, o en los LARP exactamente lo opuesto. En realidad fíjense que es un juego de canales, fíjense ese video que está muy bonito allí, y ahora bueno, les voy a ir mostrando un poquitito como para que, esto no es un video mío, les voy a ir mostrando para que vean cómo es la dinámica del movimiento del endolinfa con el diferente plano que adquiera nuestro canal semicircular. ¿Ven lo que les decía? Fíjense, la carita del pacientito y observen ahí el canal semicircular. ¿Ven? Yo muevo la cabeza para un lado, pero los líquidos van para el otro. Perdón que sea tan insistente en esto, pero es lo más importante para que sepan incluso interpretar movimientos oculares. Bueno, ahí están todos, cada canal, ven cómo se estimula y cómo se inhibe. Se los paso para no aburrirlos. Bueno, y llegamos, ya hablamos de los angulares, ahora vamos a hablar de qué nos censa los movimientos lineales y la gravedad. Bueno, nuestros órganos otolíticos, a mí me gusta llamarlo así, bueno, a mí no, la literatura también le gusta,
llamarlos así. En lo personal adhiero mucho, porque por ahí uno dice máculas, pero no, es mucho más complejo que la mácula. Es todo un órgano, porque tiene hasta sus propios reflejos. Es maravilloso. Y súper complejo. Es más, les quiero mostrar esto, porque van a decir, pero ¿cómo? ¿No son microscópicos? Sí. Los otolitos en el humano, no se los anoté, pero miden entre 3 y 30 micrómetros cada uno. Son muy pequeñitos. Aquí tienen las microfotografías de ellos. Y la idealización esquemática. Pero les quiero mostrar estos otolitos. Estos otolitos, que son de un pez que tiene como bastantes miles de años, no recuerdo en este momento exactamente, pero creo que tiene más de 20.000 años que no evoluciona, una cosa así. Bueno, nosotros estamos por ahí, nosotros tenemos 100 sin evolucionar, así que creo que debe ser 200.000 más que 20.000. No recuerdo, porque es un pez, no recuerdo en este momento, pero siempre lo pongo en mis clases. Se llama perca regia, algunos dicen es como una especie de carpa, es un pez pero gigantesco, llega a pesar como 20 kilos, es muy grandote, y tiene como órgano sensorial para su equilibrio una gigantesca, miren el tamaño, una gigantesca otoconia, o un único otolito gigantesco, que si ustedes lo miran con detenimiento, bueno, no se logra apreciar porque es una foto pequeña también, tiene como múltiples estrías y como capitas. No solo que sirve este órgano para el equilibrio del paciente, del pez, sino que también sirve para adaptar al pez, porque el pez va recubriéndolos. Nuestras otoconias tienen un metabolismo parecido que yo se los voy a explicar en un ratito. Año a año. Entonces uno puede ver en las capas, ¿se acuerdan como los árboles que tienen los anillos? Igual. Y uno sabe si el pez creció más, creció menos, si era invierno, si era verano, por la actividad y las capas que tiene esta otoconia. Ahí tienen el nombre y el crédito de la fotografía. Bueno, nada, llegamos a las máculas. Las máculas, las dos máculas que tenemos, están colocadas, obviamente la utricular en el utrículo, la sacular en el sáculo, y tienen sus propios nombres, Lapillus y Sagitta. No importa. A mí me gusta nombrarlos porque son muy lindos los nombres en latín. Fíjense cómo está ubicada. La mácula, que son áreas de especialización de la membrana, donde están los receptores de los que estuvimos hablando, las células ciliadas, que tienen unas características particulares que las vamos a nombrar en las diapositivas que siguen. La del utrículo está colocada en la parte más anterior del utrículo, en un receso anterior del utrículo, y la del sáculo está colocada en vertical, pero en la cara medial del sáculo. Aquí tienen algunas microfotografías. Yo lo que quiero es que vean aquí cómo están, ¿ven? Está en la parte anterior, eso que les estoy señalando, que dice 3, y en la cara medial del sáculo está la sagital. La sagital. Ahí tienen microfotografías. Lo que me interesa que recuerden es esto. Fíjense las formas que tienen, tanto la del utrículo como la del sáculo. Tienen una forma ligeramente arriñonada las máculas. ¿Y qué es esto que ven aquí? Esto se llama estriola, es como una especie de línea imaginaria, que es imaginaria, pero no tanto. ¿Por qué? Porque marca el límite en el cual se enfrentan las células ciliadas. ¿Y qué tipo de enfrentamiento tienen nuestras células ciliadas? Acorde a sus quinocilios. Entonces, en la mácula utricular, los quinocilios van a estar orientados en los dos segmentos, a cada lado de la estriola, van a estar ubicados con los quinocilios hacia el centro, o sea, hacia el lado de la estriola. En cambio, en la mácula sacular están orientados hacia la periferia de la mácula. Esto es importante, porque si piensan, la mácula sacular está colocada vertical. Si yo tengo los quinocilios puestos hacia afuera,
voy a censar cuando vaya para arriba y voy a censar cuando descienda. Y en cambio, en el caso de los horizontales, la mácula, dividida así en mitad y mitad, digamos, va a censar los movimientos lineales y los quinocilios tienen que ser estimulados, digamos, para un lado o para el otro, y a su vez responder con los del lado opuesto. ¿Y cómo se organizan las máculas? Más allá de la organización acorde a sus quinocilios de las células ciliadas, las vamos a ver así. Este es un trabajo hermoso de Kingman. Muchos de estos gráficos y de estas diapositivas se las debo a un gran colaborador, amigo, muy admirado por mí, el doctor Estuardo Robalino, que es un gran proveedor de material y estos artículos que son de invaluable, atesoradísimos por mí, de invaluable calidad. Estuardo me los consigue siempre y bueno, gracias a él, gran parte de esta presentación. Con respecto a las células, como les decía, están ubicadas en las ciliadas tipo 1, las 2, lo que estuvimos charlando, la célula de sostén, y hay una capa que se llama precisamente membrana otoconial, que es una capa de gelatina. En realidad son fibras embebidas con una gelatina, y eso hace, yo lo comparo bien de gordo, lo comparo siempre, esto todo como una especie de crumble de manzana, le digo a mis pacientes. Están la parte de la masa, serían las células, la parte de las manzanitas y esas cosas sería la sustancia gelatinosa, y ese arenado que está por arriba son los otolitos. Pues yo se los explico así a los pacientes como para explicarles, cuando tienen un vértigo posicional paroxístico benigno, de dónde provienen, pues de dónde salen estos otolitos que se me salieron del lugar, y se los explico de esta manera gourmet. Nada, como lo ven, hay dos esquemas que son exactamente iguales. Uno es más tridimensional y moderno, el otro es más clásico. Doc, Las funciones, perdón que lo interrumpa. ¿Le parece que hagamos un descanso de 5 minutos y seguimos? como quieran, como quieran, Sí, hacemos un como quieran descanso de ustedes. 5 Sí, sí, minutos sí, y yo no tengo ningún arrancamos. problema. Me falta nada para terminar lo macular. ¿Puede Ah, bueno, ser? bueno. 5 minutos. Perfecto, Terminamos en 5 minutos, así después perfecto, arrancamos con todo lo que es vías y demás en el resto, ¿sí? perfecto. Perdón, ¿no? Que cambié de idea. No, no, Observen, perfecto. voy un poquito más rápido entonces como para terminar, porque aparte para no ser tan redundante. Fabricio, estás perfecto, tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Tomate. No, no quiero ser pesado. Si me dejan hablar ya saben cómo son. El sáculo censa los movimientos, como dijimos, verticales y de flexo-extensión, con lo cual es el que estimulamos, por ejemplo, cuando subimos a un ascensor. En cambio, el utrículo es el que censamos en los movimientos lineales y también en los tilt laterales. Por eso les puse un tren como medio de locomoción. Esto es, nada, 2 palabras les voy a hablar del metabolismo de las otoconias. Fíjense qué linda microfotografía. Las otoconias se generan, digamos, de una proteína que a su vez es secretada por estas células transicionales. ¿Se acuerdan como las dark cells que mencionábamos? Bueno, lo mismo, estas células transicionales secretan una otoconina, una proteína que, igual que el fenómeno que se genera en las ostras en el mar, ¿se acuerdan, no? Lo del granito de arena, que le va poniendo su capita tras capita tras capita, igual, o lo del pez, que les decía recién, de esta especie de carpa, corvina, qué sé yo. Lo mismo pasa con esto. El calcio, que a su vez proviene de unos canales de calcio, ahí tienen el nombre, TRPV5, el calcio se empieza a depositar en la periferia y se van agrandando, agrandando, agrandando y haciendo sus piedritas oficialmente. Nada, esto es como para resumir un poquitito. Nada, es más de lo mismo lo que vieron recién, pero para mostrárselos en acción, fíjense, vemos ahí el vestíbulo óseo,
en el interior vamos a ver el utrículo y el sáculo. Este utrículo y este sáculo tienen sus áreas de especialización, las máculas. Ahí tienen una animación de las máculas. Fíjense, cuando uno mueve la cabeza, en este caso es una flexoextensión, por ejemplo, ¿ven? Podría ser perfectamente una flexoextensión, con todo el fenómeno de despolarización de las membranas que mencioné al principio de la charla. Y ahora, pues, lo voy a ir adelantando un chiquito, los canales semicirculares se manejan con, bueno, cada uno con su movimiento específico y a su vez con las crestas, ¿se acuerdan que les decía? Cuando uno mueve la cabeza para un lado, los líquidos se mueven en sentido opuesto, ¿ven? Y estimulan o inhiben, y eso genera el... Nada, dos palabritas y con esto terminamos de crisis otolítica de Turmarkin. No les voy a hablar de eso cuando veamos o vean Menier, se lo preguntan a el profesional que se los dé. Es un tema súper apasionante. Les quiero poner nada más un videito gracioso como para terminar esta primera parte de la charla. Bueno, gracioso. Bueno, gracioso. Y ahí tienen un poco la microfotografía de las diferentes situaciones que llevan a una crisis otolítica de Turmarkin. Quiero que miren esto circula en las redes, está en YouTube y todo. Es un CEO de la BMW en Alemania que estaba hablando. Fíjense cómo es una crisis otolítica de Turmarkin, que es típico de los pacientes con hidrops. Miren, ¿ven? Es de golpe, es como si le pegaran un hachazo en la cabeza al paciente, un mazazo. Caen así, es súbita. Una vez que, son raras de ver, ¿eh? Yo he tenido algunos pacientes, pero son así, súbitas, una caída que, es más, siempre vienen con las, o con las rodillas o con los codos lastimados cuando pasa esto, porque caen de golpe, no les avisa. Están hablando y caen. Ahora sí, nos hacemos una pequeña pausa y después seguimos con todo lo que es vías y reflejos. Bien, en Buenísimo, 5 Fabricio. minutos retomamos. Tome su café. Gracias, yo me quedo con audio y sin video. Dale.
Genial, pero por supuesto, perdóname que te responda en el audio, pero cuando quieras, para mí va a ser un honor. Doc, cuando quiera empezar, Genial. arrancamos. Ahí volví. Café por medio. Rapidito. Bueno, muchas gracias por todas las cositas lindas que me estuvieron diciendo. Gente hasta de máximo renombre a nivel internacional que nos están mirando desde México. Así que un saludo a mi admiradísimo y querido amigo, el doctor Madrigal. Bueno, nervio vestibular. No voy a ser demasiado exhaustivo en las cuestiones centrales porque sería toda una clase distinta y muy larga. O sea, necesitaríamos, imagínense que ahora tengo que hablarle de los reflejos de las leyes, de todo, y falta un montón y quedan 45 minutos máximo. Nervio vestibular, solo para que lo recuerden, tenemos 5 subnervios que salen de cada uno de esas áreas de especialización sensorial. O sea que vamos a tener 3 nervios ampulares, cada uno con el nombre correspondiente, 2 nervios, uno auricular y uno sacular. Esos 5 se van a organizar de una manera determinada, yo ahora se los voy a mencionar cómo, y atravesando una muy breve segmento, forman su ganglio de Scarpa, y luego así forman junto con el octavo par, con el coclear, forman el octavo par, y forman el nervio, el octavo par craneal, que más o menos tiene 2,5 centímetros de longitud. A veces depende, puede ser hasta 3 o incluso 3,5, de los cuales el 40, un poco más digamos el 40% o más es dentro del conducto auditivo interno. A veces dicen que es mitad y mitad, otros de 60-40, pero gran parte de ese trayecto se da dentro del conducto auditivo interno y después llega al surco bulbo-protuberancial y entra por el costadito, que es una fosita que tiene ahí justo en el surco bulbo-protuberancial, entra formando parte del octavo par y empieza a distribuirse en los núcleos vestibulares de los que vamos a hablar a continuación. Fíjense que dentro del contenido del conducto auditivo interno, también vamos a tener otra gran protagonista, que es la arteria auditiva interna, de la cual vamos a hablar también del origen,
les hice un cuadro sinóptico muy lindo de irrigación, así como le hice el de embriología, también les hice el de arterias, para que lo tengan así de recuerdo. Y ahora les voy a hablar un poquitito, después al final les voy a hablar también de cómo se combinan esos nervios formando los diferentes nervios vestibulares, que después los vamos a volver a ver cuando les dé la clase de videonistagmografía, porque sirve y mucho recordar estos detalles anatómicos. La anatomía de las vías vestibulares. No les voy a hablar demasiado de esto para no aburrirlos, y además no tiene tanta importancia para los que no hacen otoneurología. Para un otorrino general es mucho más importante que reconozcan las cuestiones periféricas. En realidad sería ideal que reconozcan todo, pero bueno, sabemos que es muy amplia la otoneurología. Este es el famoso trípode del que hablábamos hoy, de información, ya sea la visual, la propioceptiva y la vestibular, a su vez con el gran director de orquesta, que es el cerebelo. El cerebelo es el gran moderador y modulador de las respuestas que llegan también a los núcleos vestibulares. Después les voy a mostrar 2 o 3 imágenes de cerebelo. El sistema vestibular central lo podríamos dividir en cuanto a lo que es la parte nuclear, o sea, los núcleos vestibulares, y las vías descendentes motoras. Descendente motora porque es la respuesta efectora que vamos a tener, ¿no? Que estas respuestas van a ser en cuanto al tono y postura y en cuanto a la motilidad ocular, de la que vamos a hablar ahora a continuación. Bueno, los núcleos, fíjense, cada parte de cada canal semicircular va a uno de los núcleos, de los subnúcleos, tienen sus propios nombres, yo prefiero que les digan medial, lateral, superior e inferior. Bueno, el medial, todos tienen una función como individual. Fíjense que les puse otra letra para el inferior, porque el inferior es como que controla el resto. El superior sirve puntualmente para todo lo que es reflejo vestibulocular, el lateral para los reflejos vestibulos espinales, y el medial para las cuestiones cervicales y el movimiento cervical y ocular. Aquí tienen lo que les explicaba hoy de la formación del octavo par y cuando desemboca en el surco bulboprotuberancial. Este es un cuadro muy lindo de un artículo que para el que le interesa se lo puedo otorgar. Es muy lindo, es muy exhaustivo. Fíjense, cada núcleo con lo que recibe y los eferentes que tiene. Por supuesto, no es el objetivo de esta clase que sepan que tal núcleo es tal cosa. O sea, ya con que sepan que uno sirve más para una cosa que para el otro, es más que suficiente. Ahora sí les voy a hablar un poquito de irrigación e inervación de la fosa posterior. Recuerden que la primera neurona, porque yo les mencioné el ganglio de Scarpa, que es una neurona bipolar, ¿no? O sea, llega hasta los órganos sensoriales y también vuelve hacia la segunda neurona. La vía vestibular es esencialmente un arco de 3 neuronas. La segunda neurona está ubicada generalmente o en el tronco encefálico, en los núcleos oculomotores, por lo que les decía de generar una respuesta ocular, o en el asta anterior de la médula, formando parte de lo que es el reflejo vestíbulo-espinal, o en el sistema nervioso autónomo. Por eso cuando tenemos vértigo, tenemos palidez, sudoración, náuseas, vómitos. También hay aferencias, obviamente, con eferencias incluso con el cerebelo, que es, como les decía, es el feedback que tenemos eternamente, y también con hipotálamo, con formación reticular. Recuerden toda la angustia que genera el cuadro vertiginoso. Eso cuando ya les den síndrome vertiginoso se los van a mencionar nuevamente. Yo les quiero hablar puntualmente ahora de irrigación e inervación, porque esto también les va a servir de punto de partida para cuando vean
por ejemplo, en síndrome vestibular agudo, la posibilidad de diferenciar un ACV de fosa posterior versus una neuritis vestibular. Esto les va a servir, y ahora van a entender el porqué. Fíjense, una cosa es oído, en donde la vedette, sin duda, es la arteria auditiva interna, y otra cosa es la fosa posterior, en donde las vedettes son varias, y todas parten siempre de un mismo origen, o un tronco común, que es o la vertebral o la basilar. Este es un poco el origen de todas las arterias. Es un cuadro bastante lindo también. Si lo observan, tienen todas las arterias, desde el callado de la aorta hasta el polígono de Willis. Nada, es una nata de color como para que sepan de dónde viene. Esto es lo que yo les decía que les había... nada, ahí alguien me rayó la pantalla. Pensé que era algo que se había pegado. La irrigación del oído interno, que les decía que había hecho un esquema muy lindo, es este. La arteria cerebelosa anteroinferior, o a veces puede venir de la basilar. Lo más común es que provenga de la AICA, de la arteria cerebelosa anteroinferior. Pero, insisto, puede ser rama también del tronco de la arteria basilar. ¿Se acuerdan cómo se formaban, no? Las dos vertebrales se unen y forman el tronco, ay, gracias al que lo limpió, y forman el tronco de la basilar. Y después, de ahí salen las arterias, bueno, están las cerebelosas superiores, la anteroinferior, la posterior o pica. La arteria auditiva interna o laberíntica, como les guste decirle a ustedes, se divide llegando al... La verdad es que normalmente cuando entra la arteria auditiva interna, generalmente se divide rápidamente. Antes de que supere el tercio, ¿no? El tercio del conducto auditivo interno. Muchas veces esta arteria no se divide rápidamente y genera un trayecto arterial un poco más largo que toma contacto con el nervio y en ocasiones genera algún problema que nosotros lo llamamos clásicamente compresión microvascular, o bien, o microcompresión vascular, como les gusta a ustedes, está aceptado de las dos formas, o bien en la actualidad se prefiere decirle paroximia vestibular. Dato de color, lo que interesa acá es que la arteria auditiva interna se termina dividiendo antes o después en coclear común y en vestibular anterior. La vestibular anterior, la famosa arteria del síndrome de Lindsay-Hemingway, ya lo van a ver cuando vean las lesiones laberínticas, seguro yo como diagnóstico diferencial de una neuritis. El síndrome de Lindsay-Hemingway, que es la obstrucción de esta arteria, nos da una muerte, digamos, de el utrículo, el canal semicircular superior y el canal semicircular horizontal, que es lo que irriga la vestibular anterior. Ahí dice sáculo, pero es una pequeña porción del sáculo, es mínimo, ¿eh? Recuerden, es utrículo, canal semicircular superior, canal semicircular horizontal, la vestibular anterior. La coclear común sigue su trayecto un poquitito más y se divide en dos. En coclear principal, que irriga a toda la cóclea, salvo un pedacito del tercio de la espira basal, digamos de las frecuencias agudas, para los que les gusta la audiología como a mí, pero sí afecta las frecuencias graves, claramente, porque se finaliza en el helicotrema. Recuerden que es una circulación terminal esto. Si bien existen algunas colaterales que pueden venir de algún otro lado, incluso del oído medio, pero olvídense, lamentablemente para los que tienen hipoacusias súbitas idiopáticas, es circulación terminal, con lo cual las posibilidades de reperfusión son muy limitadas. Es por eso que tiene tanta incidencia de efectos isquémicos el oído interno.
como les decía, la arteria coclear común se divide en coclear principal, que es la que nos va a irrigar principalmente la cóclea, y después una vestíbulo coclear, que a su vez, se lo imaginarán, se divide en dos. En la vestibular posterior, que nos faltaba de terminar de completar nuestro oído interno posterior, que va a irrigar, obviamente, el conducto semicircular posterior y el sáculo mayormente. Y después el ramito coclear que da la irrigación para la espira basal de la cóclea. Por eso dicen que es tan lábil, que son tan lábiles las agudas, porque este ramito es muy pobre. Esto es como para que vean la irrigación arteriovenosa, es más de lo mismo, y este gráfico muy bonito en francés habla un poco por sectores, lo que charlábamos previamente. La inervación era lo que les debía de cuando hablamos de la primera neurona, comparte, digamos, en cierta medida algo de la irrigación. ¿Se acuerdan la arteria vestibular anterior que irrigaba, pregunta de examen, que irrigaba canal semicircular superior, canal semicircular externo y utrículo? Bueno, pues bien, están inervados por el mismo nervio que es el nervio vestibular superior. Y el posterior y el sáculo están inervados por el nervio vestibular inferior. Ambos nervios forman un tronco común, que es el nervio vestibular, y después se unen al coclear para formar el octavo par. Y los territorios vasculares de la fosa posterior es importantísimo que también lo sepan, sobre todo por el tema del síndrome vestibular agudo. La pica, la arteria cerebelosa posterior inferior, como abraza por debajo, es como una mano que agarra al cerebelo por debajo, precisamente irriga la superficie inferior del vermis, los núcleos centrales del cerebelo y la superficie inferior del cerebelo y parte del bulbo raquídeo. Por eso puede haber alguna lesión de esa zona, como, ¿se acuerdan ustedes? El famoso síndrome de Wallenberg. Y la arteria aica, la arteria cerebelosa anterior-inferior, también abraza, pero en lugar de agarrarlo como de atrás al cerebelo, lo abraza un poquito más de adelante y irriga la parte anterior e inferior del cerebelo, claramente, pero sí tiene mucha implicancia en la protuberancia y en el bulbo, pero con otro detalle importante. Recuerden que la mayor parte de las veces da su rama terminal, que es la arteria auditiva interna. Ahí tienen coloreado la región de cada una. Y aquí tienen fotografías tanto cadavéricas como de estudios endoscópicos de las mismas. No le voy a hablar de la relación, sino me matan ustedes. Nada, ahora vamos a hablar de fisiología de los movimientos oculares. Ya hablamos igualmente algo, ya sabemos que los canales semicirculares tienen un cierto grado de correlación con la musculatura ocular o periocular. Y hacemos un repasito mínimo y rápido de cómo mueve el ojo cada uno de los 6 músculos que son extraoculares o intraorbitarios, como les guste decirlo, lo van a encontrar con varios nombres. Son 6 músculos inervados por 3 pares craneales distintos, seguro se acuerdan: el oblicuo mayor o troclear es por el patético, el recto lateral por el sexto par craneal o trocular externo, y el resto de los músculos, los otros 4, están inervados por el motor ocular común. Fíjense, para llevar el ojo para arriba, el recto superior, pero para arriba y para adentro, el oblicuo inferior. Lo mismo que el superior para llevarlo para abajo y para adentro. Bueno, y en el caso de la rotación, fíjense, ahí estamos estimulando el canal semicircular horizontal.
Recuerden este apareamiento que existe entre la musculatura periocular y los canales semicirculares. Se genera un arco reflejo, yo se los iba a explicar, pero viendo el horario que es, ven que acá están hermosos los núcleos, fíjense, inhibe el FAS. Me interesa que vean nada más esto, se lo explico en esta diapositiva, y después todas las que vean esto que dice MLF, es importante. ¿Por qué? Porque el MLF, que es el fascículo longitudinal medio, es la unión entre ambos ojos. Y si uno habla de unión en el movimiento de los ojos, habla de conjugación de la mirada. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que saber cuando vemos un movimiento ocular es si es conjugado o desconjugado. Si no es conjugado el movimiento, claramente hay una lesión del fascículo longitudinal medio, que lo más probable es que sea de origen macular. Fíjense, si yo muevo la cabeza hacia la derecha, como la muchacha que está allí, voy a excitar, digamos, el lado, obviamente estimulo el oído derecho, inhibo el lado izquierdo, y fíjense lo que sucede. El laberinto derecho me estimula el recto izquierdo, el recto lateral, el recto externo izquierdo. Y me estimula el recto interno derecho. Pero me inhibe los otros dos. Entonces, si yo estimulo hacia la derecha, que tengo un flujo endolinfático hacia la izquierda, vuelvo a repetir eso, voy a tener un movimiento en plano contrario. O sea, mi movimiento de la cabeza para un lado va a tener su movimiento equivalente del ojo para el otro. ¿Y para qué es esto? Precisamente para poder mantener la mirada firme en el objetivo a distancia cuando hago mi movimiento cefálico. Es de la prehistoria esto. ¿Por qué? Porque si yo veo mi presa y tengo que correr, soy un hombre de la caverna, y tengo que correr, o me viene el león, tengo que mantener la mirada firme en el objetivo a distancia, pero tengo que mover la cabeza también. Entonces, esto me asegura que yo pueda mantener foveada, eso es para los animales que somos foveados, otros no. Tengo que mantener foveada la imagen. Esto es para los canales semicirculares horizontales, pero ahora les voy a explicar la fisiología de los movimientos oculares para los verticales también. En este caso es un Dix-Hallpike a derecha. Cuando yo hago un Dix-Hallpike a derecha, estoy estimulando, porque estoy generando una corriente ampulífuga, y ahí los compliqué la vida, ahora lo van a entender mejor. Ampulífuga excitatoria para el canal semicircular posterior derecho. Entonces voy a tener una excitación del canal semicircular posterior derecho con una estimulación o activación del oblicuo, del oblicuo mayor, digamos, del lado derecho, y una inhibición y una estimulación, perdón, del recto inferior del otro lado. Fíjense cómo el ojo se tuerce, ¿no? Se contrae de un lado y se tuerce para el otro. Y al contrario con las inhibiciones, por supuesto, ¿no? Porque si yo muevo el ojo para un lado, obviamente los otros están inhibidos. O sea que inhibí el recto superior del lado izquierdo y el oblicuo inferior del lado derecho. Qué complicado, ¿no? Pero ahora esto no se preocupen que no es tan pregunta de examen. Sí, por ahí lo de los horizontales sí. Y nada, ahora el muchacho este que se dobla hacia adelante, que hace una rotación hacia adelante y hacia la derecha, porque se va a atar los cordones, el jugador este de fútbol, hace una estimulación del canal semicircular anterior derecho. El canal anterior derecho obviamente va a tener una respuesta excitatoria para el recto superior del lado derecho y para el oblicuo inferior del lado izquierdo. Entonces yo voy a tener, miren ahí en la pantalla, voy a tener un movimiento ocular en el sentido, en este caso, horario.
Y una inhibición, obviamente, en el otro sentido. No les voy a complicar más la vida con esto. Vamos ahora sí a las leyes básicas de por qué se mueve un ojo cuando muevo el oído. Y estas leyes las enunció Ewald. Así que les voy a hablar de las 3 leyes de Ewald. La primera ley, que tiene varias partes, la primera ley, pero sigue un poco los trabajos de Florence de la primera mitad del 800, que él estimulaba canales semicirculares y tenía un nistagmo reaccional en el plano del canal excitado. Esta ley es la primera de Ewald, y dice precisamente que el movimiento ocular va a tener la misma dirección que la corriente endolinfática excitatoria o excitadora del canal semicircular estudiado. ¿Qué significa esto? Que va a depender de cada canal semicircular donde tenga el lugar de estímulo. Y eso lo van a entender por la segunda ley de Ewald. Esto yo siempre se los digo cuando les doy BPPB, les digo esto, porque les digo que no importa la maniobra, si yo hago una maniobra de Dix-Gold-Pike y tengo un nistagmo horizontal, bueno, descartando que sea un nistagmo de tipo central, y tengo un nistagmo horizontal, ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si yo estoy haciendo la de Dix-Gold-Pike tendría que ser un BPPB de canal semicircular posterior. No, no necesariamente. El ojo va a batir acorde al plano estimulado. Y si el otolito está estimulando un canal semicircular horizontal, aún en una maniobra de Dix-Gold-Pike puedo tener un nistagmo horizontal. Ya lo van a ver cuando vean BPPB. Y segunda ley de Ewald. Esta es la que yo les dije recién, hace un rato. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el canal semicircular horizontal, si yo movía la cabeza para la derecha, activaba el derecho e inhibía el izquierdo? Bueno, precisamente ¿por qué sucede eso? Porque los quinocilios están orientados hacia el utrículo. Entonces, imagínense, yo tengo el utrículo acá, y tengo mi endolinfa acá. Si yo giro para la derecha, voy a tener un movimiento de la endolinfa que me va a activar el quinocilio y me lo va a mandar para el lado del utrículo, o sea, va a deflexionar, digamos, hacia el lado del utrículo. Y como el quinocilio está ubicado hacia el lado del utrículo, obviamente, ¿se acuerdan? Si los estereocilios se me van para el quinocilio, toda la catarata del potasio, del calcio, del glutamato, me activa esa célula. En cambio, la tercera ley de Ewald nos dice la estimulación de los canales posterior y anterior. ¿Por qué? Porque en estos canales, para complicarnos un poquito más la vida, los quinocilios están orientados al revés, hacia el canal. Entonces, la corriente que va a ser excitatoria es la ampulífuga, o sea, la que se va de la ampolla o del utrículo. Es la que se va del utrículo, la que estimula. Y siempre, como todas las leyes, la excitación siempre es mayor que la inhibición. Y esto lo van a ver particularmente en el fenómeno que sucede, perdón que los remita a patología, pero vieron que yo les dije que íbamos a jugar entre la anatomía, la fisiología y la patología. Bueno, ¿ustedes vieron cuando hacen una maniobra de Dix-Gold-Pike en la guardia y desencadenan un BPPB del canal semicircular posterior? ¿Vieron que ustedes tiran al paciente para atrás y el paciente hace el movimiento ocular, como se lo describí recién en la fisiología de los movimientos oculares, con esas características? Pues bien, ¿vieron que cuando lo sientan, el paciente invierte, pero siempre se marea menos que cuando lo tiré? ¿Por qué? Porque la corriente excitatoria es mayor, que la inhibitoria. Entonces, es por eso que siempre se van a marear, pero se van a marear menos que cuando los tiramos. Hay excepciones, cuando uno los está reposicionando, a veces cuando los incorpora se marean aún más, pero por otro mecanismo y por otra cuestión. Cuando vean BPPB. Nada, y ahora para terminar la clase, ahora sí, justo creo que voy a terminar justito. Les quiero presentar los principales reflejos
¿Se acuerdan que yo les hablé de la primera neurona, ganglio de Scarpa, segunda neurona, todas las segundas neuronas que les mencioné? Digamos, las segundas neuronas son los núcleos vestibulares. Las otras neuronas son las que yo les dije, las de la asta anterior, las de los núcleos de los motores oculares y todo, son las terceras neuronas. Digo porque me parece que les hice una ensaladita en aquel momento. Nada, los principales reflejos van a ser el vestíbulo ocular, que ya lo estuvimos viendo toda la charla, el vestíbulo espinal, de capital importancia para mantenernos en la postura y el tono que sea bilateral y simétrico, el vestíbulo cerebelo, un poco de lo que charlábamos al principio, no voy a andar demasiado en eso, y los otros que son la ocular tail reaction y el reflejo vestíbulo cólico, que en nosotros, en los humanos, no es tan marcado. Este video, que también siempre lo muestra mi admirado amigo el doctor Madrigal, es hermoso, es antiguo, pero a mí me gusta muchísimo porque nos muestra a este búho, no sé, lechuza, pobrecito, bueno, sí, es medio así para la Sociedad Protectora de Animales, pero fíjense que aún manteniendo los ojitos cerrados, que eso ya no participaría tanto el reflejo vestíbulo ocular, sino el vestíbulo cólico, pero bueno, el reflejo vestíbulo ocular, que es el de la primera parte, el que ustedes ven al buito, que él le mueve la cabeza y él te sigue con la cabeza ahí, con la mirada clavada en el punto, ese es un poco lo mismo que nos sucede a nosotros. ¿Cuál es el objetivo del BOR, del reflejo vestíbulo ocular? Obviamente es fovear nuestra imagen ante el movimiento cefálico, preservar la imagen en el centro del campo visual. La relación ya la hablamos recién en la fisiología, por eso no les voy a volver a hablar, lo de las interneuronas, lo de la inhibición de un lado, del otro, eso ya lo estuvimos charlando, tampoco es tan necesario que lo sepan al 100%. Recuerden que el BOR es un reflejo que cuando yo llevo la cabeza, como les decía hoy, llevo la cabeza hacia un lado y voy a tener un movimiento debería ser de la misma amplitud y velocidad para el lado contrario. Fíjense, ¿ven? Una cosa es el movimiento de la cabeza y otra es el del ojo. Fíjense cómo tienen que estar como medio apareaditos, ¿no? Es más, la ganancia, que nosotros cuando hablamos de ganancia del BOR, digo porque cuando pidan algún estudio de videonistagmografía, si es con Big Hit, van a ver que yo que se los hace, les describe ganancias de los impulsos laterales, verticales, dentro de límites normales. Bueno, eso significa que tiene una ganancia que es equivalente a dividir el movimiento ocular sobre el movimiento cefálico. Y si yo divido el movimiento ocular sobre el movimiento cefálico, voy a obtener 1, porque teóricamente tendrían que ser lo más idénticos posibles. Tendrían que estar apareados las dos curvas. Igual existe una sutil diferencia. Para los canales semicirculares y para el estudio, ¿no? Para la videonistagmografía, yo se los voy a recordar en ese momento, es más o menos 0,2. O sea que los valores normales de ganancia son de 1,2 a 0,8. Y para los verticales, el valor máximo es el mismo, pero el mínimo disminuye un chiquitito, que es el 0,7, es 0,1 menos. Nada, ahí les muestro cómo se lo estoy haciendo yo en era pandemia, que es muy difícil porque se te mueve el barbijo y demás, pero bueno, el movimiento se tiene que hacer el head impulse, que es para evaluar, es la herramienta ideal para evaluar el BOR, lo tienen que hacer sin que el paciente se dé cuenta. O sea, tiene que ser rápido. Esto es un BOR normal, de hecho es un colega que lo tomé de modelo. Digamos, ustedes le piden al paciente que los mire en un punto, generalmente yo le digo en mi entrecejo o algo por el estilo. Y les hacen un movimiento sin arrancarle la cabeza que sea de una amplitud de unos 15, máximo 20 grados. Y el paciente en el movimiento rápido, sin que lo sepa, porque tiene que ser impredecible, tiene que mantener la mirada firme. Si el paciente lo logra, o nosotros, en realidad nosotros somos los que tenemos que ver, que el ojo se mantenga en el centro, eso significaría que tiene un BOR conservado, digamos, un impulso normal. Pero existe la posibilidad
de esto. Esto, bueno, es un video de YouTube, pero me gusta mucho porque ¿ven? Es la cámara lenta. Yo se los vuelvo a proyectar. Observen, la señora, no le miren los cachetes porque uno se entretiene mirando los cachetes. Y miren el ojito. ¿Vieron cómo vuelve? Esa sacada compensatoria es un movimiento que hace nuestro ojito para recolocar, se llama catch-up saccade, es para recolocar de nuevo el ojo y volver a fovear el objeto. Esas son sacadas evidentes. Existen también algunas que no son tan evidentes al ojo, y ahí adquiere particular relevancia la videonistagmografía con Vigil. Parece que la estoy vendiendo. Y aquí tienen dos pacientitos míos con neuritis. El tema es que sí, no están demasiado, pero si alcanzan a ver, la chica no es tan evidente. El chico, pobrecito, que es medio chinito, lo van a ver cuando lo tiro para la derecha. ¿Ven? Como el ojito, bueno, para la izquierda, cuando tienen mucho déficit en la izquierda también van a ver un movimiento. El tema es que era muy difícil, porque yo para filmarlos les doy el celular a ellos, que me lo sostengan, y yo les muevo la cabeza, porque yo trabajo solo. Entonces es muy difícil que puedan ver. Ven que tratan de mirar la camarita el chico, pobre, y sale no tan lindo, y se ríe. Pero muy simpáticos. Nada, fíjense qué sucedería, porque ustedes me dicen, bárbaro, sí, esto sí falla unilateral. Y si falla bilateralmente, bueno, depende del grado de fallo y de la, digamos, instauración que haya tenido. Si es un fallo agudo, que es una ototoxicosis severísima bilateral, va a tener esto que tiene ahora, que ustedes están viendo, que se llama oscilopsias. Les aseguro, bueno, es un poquito exagerado, pero se ve casi así. Es terrible, imagínense. Es como tipo Blair Witch Project, como esas películas que son tipo road movie, esas que van todas así, que parecen filmadas con las cámaras de los 90, que se mueven todas. Bueno, igual. Eso es por una falla del borde bilateral, que no logro estabilizar la mirada. Es por eso. Nada, reflejo vestíbulo espinal, complejísimo, pero recuerden lo que dijimos, ahí está puntualmente ¿se acuerdan que lo habíamos charlado? El núcleo vestibular lateral, no interesa tanto, que recuerden estos detalles, pero de ahí salen dos fascículos importantes, que son el vestíbulo espinal medial y el lateral, que van a ir haciendo sinapsis con las motoneuronas, sobre todo de la primera porción de toda la médula, ¿no? Pero en la primera porción, en la mera primera, o en realidad ya en el tronco encefálico, hacen por ejemplo, con el espinal, con el 11º par. Entonces, por eso tenemos la posibilidad de la inervación del trapecio, del esternocleidomastoideo, de regularla a través de los núcleos vestibulares. En realidad el objetivo fundamental del reflejo vestíbulo espinal es mantener la estabilidad postural. Es de libro esto, es pregunta de examen. Así como el BOR, ¿cuál es el objetivo fundamental del BOR? Anótense estas preguntas porque van a estar seguros. En el reflejo vestíbulo espinal, la madre es la estabilidad postural, manteniendo obviamente la orientación del cuerpo con respecto al medio externo, digamos, haciendo mantener el tono agonista y antagonista, el cual se ve también muy favorecido por la interrelación que tiene con el cerebelo. Reflejos vestíbulo espinales, bueno, nada, respuestas generadas por núcleos vestibulares, lo que dice allí, en musculatura antigravitatoria. Los miembros ipsilaterales a la dirección de aceleración responden extendiéndose y los contralaterales contrayéndose. Esto hace que exista un tono que me permita tener como dijimos hoy, un equilibrio dinámico. Nos ayuda a eso, a que cuando yo me muevo pueda regular lo que contraigo y lo que relajo, o que extiendo y flexiono. Y obviamente el objetivo es mantener el centro de gravedad en una base de soporte, que ese es el objetivo, la palabra número 1 de la clase. Nada, ¿cómo lo evaluamos? Bueno, puede ser a través de metodología complementaria, como lo que tienen allí abajo, que cuando vean la clase de metodología complementaria en neurotología, seguramente les van a hablar de CBEMS, le van a hablar
de algunas otras, por lo más probable de CIBEMS. Y la forma más clínicamente más común que tenemos es el Romberg. Nada, el vestíbulo cerebelo, dos palabras, recuerden las interrelaciones del cerebelo con los núcleos, son los grandes moderadores. Es como les decía anteriormente, es el gran director de orquesta. Recuerden que el cerebelo ordina y coordina los reflejos y la locomoción, con lo cual nunca deben faltar en nuestro examen físico pruebas cerebelosas. Fíjense este paciente con una ataxia terrible y obviamente las lesiones producen dismetría, disdiadococinesia, ataxia, todo lo que ustedes ya saben de la relación entre el cerebelo y el vestíbulo, que son conocidísimas parcialmente, desgraciadamente tendría que haber más profundidad en el tema, pero complejísimas, complejísimas. No quiero extenderme demasiado en esto, porque quiero terminar la clase, que vamos a terminar puntuales, no lo puedo creer, de mí. Nada, los reflejos vestibulares. En realidad tenemos un OTR. ¿Y qué es un OTR? ¿Ven ese muchacho que va haciendo ahí como cosas que no se deberían hacer? Bueno, es eso. Es precisamente como nuestro... ¿Se acuerdan los planos que hablé al principio? El plano roll. Cómo nuestro plano puede lograr alinear una imagen que esté alterada en ese plano, en nuestro vestíbulo, cómo puede lograr mejorar la imagen que esté alterada en un plano lateral, digamos en el plano roll. ¿Se acuerdan el roll, el de más o menos? Bueno, ese. Para eso se dedica el utrículo, básicamente. Es un reflejo, se llama utrículo ocular, ocular teal reaction. Existe un ocular teal reaction fisiológico en los humanos, es muy precario, solo logra, y se los voy a mostrar ahora, un 10 a un 15% de corrección, porque somos animales de mirada frontal. Esto sirve más que nada para los animales de mirada lateral, lo mismo que el reflejo vestíbulo cólico, que es el que está ahí. Fíjense que hay un gallito, porque los gallitos, digamos, así como les puse como es el búho en el otro, como tienen mirada lateral, claramente, son los que más se estudian, ¿no? La paloma, son los que más con los que más se estudian los reflejos, que en nosotros también el reflejo vestíbulo cólico es muy pobre. El ocular teal reaction fisiológico, como les dije, sobreviene de una activación utricular. Fíjense que los ojos hacen como una ciclointorsión. Ojo, porque existe la mayor parte de las veces un ocular teal reaction de características patológicas. Y eso generalmente se da cuando hay lesiones, obviamente del fascículo longitudinal medio, porque se altera la alineación vertical. Yo no sé si les voy a dar, yo creo que no, la clase de síndrome vestibular agudo, digamos, de vértigo en la urgencia. Pero si llegaran a tener una clase de vértigo en la urgencia, van a ver que les van a hablar de un protocolo que se llama protocolo HINS. HINS es un acrónimo que significa Head Impulse, Nystagmus, y la última es Test Skew, que es la desviación oblicua de la mirada. Es esto. Yo no les quiero complicar la vida ahora. Lo que sepan es que existe un ocular teal reaction fisiológico que es muy, perdón la palabra y que se me permita el término ordinario, berreta, porque solo corrige 10 a 15 grados. Fíjense que acá está el eje de la cabeza, el horizontal. Esto se lo tomé a una clase del grupo Geno, por eso se los sigo agradeciendo a ellos. Y para terminar la clase, que vamos a terminar en horario, les voy a hablar del reflejo de corrección de posición cefálica, mediado por los órganos otolíticos y el tracto vestibular, vía de 3 neuronas, lo que ya estuvimos hablando, que es el vestíbulo cólico. Lo que yo les decía de este reflejo es que es muy pobre en nosotros, y que lo que hace es mantener la cabeza con una orientación horizontal, mientras uno cambia el cuerpo. La posición, la postura, ¿no? La gravedad, y es independiente absolutamente del tronco, por eso es que termina en el cuello.
Y ahora, y para despedirme de todos ustedes y agradecerle por la atención y demás, yo les voy a proyectar, me voy a tomar el atrevimiento de tomarme 2 minutitos para proyectarle este muy bonito, es muy simpático, también circula en las redes. Es una guerra de publicidades que se dio entre la Mercedes-Benz y la Jaguar, las dos automotrices, ¿no? Conocidísimas. La Jaguar hizo una publicidad en la cual se ve perfectamente el reflejo vestíbulo-cólico y vestíbulo-ocular de un pollo, casualmente, de unos pollos. Y justo menciona que tuvo el mal tino de mencionar que era como la Mercedes-Benz. Y Mercedes, que no le gustó ni medio esto, la Mercedes le contesta con otra publicidad. Y a su vez la Jaguar, la Mercedes hace eso, hace lo del pollo. La Jaguar le responde peleándola, y después la Mercedes le vuelve a responder. Me dice ensalada, pero ahora lo van a ver y se van a ir riendo. Fíjense, porque es interesantísimo. Muy gracioso. Lo dejo con audio y sin hablar yo. Doc, ¿es con audio? Sí. No se escucha el audio. Tiene que activar, A ver, entonces espera que pongo ahí está. habilitar el audio de la computadora. Igual no hay problema porque es una canción, ¿eh? Es una canción. No sé cómo habilitarlo, pero bueno. Control, silenciar. Bueno, no sé. ¿Dejar audio de la computadora, dijiste? Sí, eso es. No se escucha. Si no, tenés que volver a compartir y ahí lo habilitás. Si no. Tenés que volver a compartir, si no, Fabricio, salí, volver a entrar, y antes de volver a entrar, fíjate que en un ángulo te dice compartir el audio de la presentación. Doc, ¿nos escucha? Fabricio, ¿nos escuchás? No te estamos escuchando. Ahí entro de nuevo. Te corto para así. ¿Me escuchan ahí? Sí.
Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, lamentablemente no sé, no le puedo compartir el audio, pero creo que igual lo vieron, ¿no? Sí, sí, Configuración de ver se audio, vio. ver se vio. Nada, era una musiquita que acompañaba eso, y vieron que decía en un momento la magia del movimiento corporal, qué sé yo, y no hay nada como la magia del Mercedes, y después la Jaguar le responde comiéndose la gallinita. Una pelea de marcas, pero bueno, era simpática también la musiquita. Nada, se las debo para la próxima. Dale, dale. Bueno, gente, y ahora, nada, un poquito de bibliografía de apoyo, porque son todos los artículos en los cuales se basó la clase. Quedo por las dudas que quiera alguien hacerme alguna pregunta.